Nuevamente estamos en sus hogares con un programa más de esta semana desde el Club Unión. La verdad que nos sentimos muy complacidos de poder pues poner en tela de juicio, en análisis, otro tema más de tantos que hemos llevado desde este foro. Hoy vamos a hablar de un tema espinoso, complejo, que tiene que ver con ofensores sexuales juveniles, o sea, jóvenes que de una u otra manera cometen alguna complicación con otro menor y bueno, ¿qué tratamiento se les da? Para muchos debe ser cárcel inmediata. La experiencia ha dicho que no debe ser tanto cárcel, que hay que buscarle soluciones alternativas. Para hablar de este tema, hemos invitado a 3 especialistas. Vamos a iniciar presentando a Marianela Cubero, directora en San José del PANI. Marianela, qué placer tenerte por acá. También nos acompaña Rocío Chávez, trabajadora social del Hospital de Niños. Rocío, qué gusto. Y un psicólogo, perito judicial, don Leonardo Carazo. ¿Qué es esto? ¿Qué es exactamente esto de ofensores sexuales? Voy a iniciar, si me lo permiten, escuchando a algunos de ustedes para que me hagan esa contextualización y vamos cada uno desarrollando nuestro criterio como lo ven. Si quieren, arrancamos con Rocío. Ofensores sexuales no es como la palabra más correcta para utilizar. Yo diría adolescentes con conducta sexual abusiva, muchachos adolescentes que cometen una ofensa contra, como decía usted al inicio, otro menor de edad o incluso a veces muchachos de su misma edad. Pero para arreglar, entonces, sería... Adolescentes con conducta sexual abusiva. Ajá. Para que no encasillemos desde ahora. Ok. No con un nombre. Adelante. Entonces son muchachos, según la ley penal juvenil, menores de 18 años, que cometen una ofensa. En Costa Rica la legislación nos dice que los adolescentes son objeto de denuncia o son responsables de sus actos legalmente a partir de los 12 años. Entonces la ley cubre a los muchachos de 12 a 18 años y esos muchachos son los que manejamos en nuestra población y los que manejamos como los adolescentes con conducta sexual abusiva. ¿Qué tan complicado es el caso? ¿Cuántos casos se perciben? ¿Realmente se han subido los indicadores? Porque tengo entendido que así es, ¿verdad? Bueno, en realidad, como estadísticas, yo le puedo hablar de lo que tenemos en el Patronato Nacional de la Infancia. En el caso de la región San José Sur, nosotros manejamos 7 albergues en total y en particular manejamos un albergue de adolescentes varones, en el cual tenemos algunos, ¿verdad?, adolescentes con conducta sexual abusiva, porque entiendo a Rocío en el sentido de que desde un inicio no debería encasillarse al adolescente, ¿verdad?, como un ofensor sexual. Hay que tener ciertos parámetros, ¿verdad?, para hablar ya de una conducta digamos, de ofensa sexual reiterativa. Y entonces, bueno, ahora probablemente vamos a profundizar un poco sobre eso. Pero en el caso del PANI sí hemos tenido, digamos, varias situaciones, ¿verdad?, de adolescentes con este tipo de conductas. En el albergue de La Garita, por ejemplo, tenemos adolescentes con este tipo de conductas y otras. Entonces tenemos varios tipos de perfiles y de características que a veces lo hacen muy complejo, porque además tenemos chicos en alta vulnerabilidad, chicos que están en calle, chicos que no tienen los apoyos familiares, por ejemplo, y esto hace todavía muchísimo más difícil el brindar la atención o el tratamiento que tiene que brindarse, ¿verdad?, en este tipo de situaciones. Don Leonardo, como perito, ¿qué tipifica exactamente el hecho de que se consume ¿cómo lo digo?, un abuso sexual de un menor a otro? ¿Qué lo tipifica? ¿Qué es lo que hay que dejar en claro? Sí, bueno, primero lo que hay que descartar es lo que por lo general sucede,
que se deshumaniza, ¿verdad? Al muchacho. Y siempre se habla como de un mito de origen, todo el mundo tiene sus hipótesis y se dice qué pasó, seguro porque vivió tanto tiempo aquí o porque los papás le enseñaron esto o pasó lo otro. Lo más importante en este punto es quitar los nublados del día, ¿verdad? Y darle el contexto real del origen, por qué el muchacho está haciendo estas actitudes. En muchos casos siempre media una relación de poder y se descarta el tema en el que se dice, bueno, es un proceso de exploración. Por lo general, eso a veces sucede cuando son dos iguales, sus mismas edades, ¿verdad? No hay uno con un conocimiento mayor y el otro menor, ¿verdad? Es justamente en esta relación de poder que podemos decirle, en la cual uno sabe más y el otro menos, que se prestan ese tipo de acciones. Para ponerlo así como en cristiano, estamos hablando de que se dan este tipo de abusos cuando, en primera instancia, hay un niño, ¿verdad?, con edad superior que utiliza sus conocimientos para, qué sé yo, tocar las partes íntimas de alguien de menor. Ahí ya hay un problema. Con solo, no tiene que ver con el tema de relación sexual. Ya con solo tocar ya hay una complicación, ¿verdad? Por supuesto, incluso a la inducción de material, incluso de temática sexual, videos, fotografías, comentarios, todo lo que pueda subir de nivel de conocimiento a un menor que todavía no tiene que saber esto, lo adelanta. Podemos decir que lleva a una estimulación temprana en esa área, ¿verdad? Y entonces tiene acciones precoces, él también hace un eco, repercute, hace una resonancia, como tirar una piedra al agua, hace una resonancia que repercute también en ese menor, en otros menores, y ahí va pero ahí se encuentra una variable muy complicada, porque es un menor diciendo que el otro le hizo y el otro, y cómo logran solallar que eso es tan cierto. Bueno, para eso existen una serie de técnicas, igual que cuando un menor dice que un adulto le hizo, ¿verdad? O sea, eso. Nada más quería aclarar una cosa, tenemos también que tomar en cuenta que no solo tiene que ser un menor con muchos años de diferencia, claro, podría ser de su misma edad incluso, sí, pero con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que ahí también va a mediar esa relación del poder. E incluso nosotros le puedo decir que en los últimos 3 años hemos recibido muchachos que van por la calle y tocan a alguien que no conocen. Vieron una muchacha, 3, 4 muchachos, y se les ocurrió tocarla. Y por eso son acusados, llevados al proceso judicial, hacer todo el proceso judicial hasta la suspensión y mandados a recibir tratamiento. Sí. A veces se hace difícil también porque puede ser que la edad no sea muy diferente, pero el nivel maduracional sí es diferente y eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, si un niño con un nivel maduracional muchísimo más, digamos, es mucho más maduro que otro, ¿verdad?, por sus características, también se estaría dando una relación de poder en ese sentido y también se podría estar hablando de una situación abusiva hacia una persona menor de edad. Sí. Voy a ir a un corte. Cuando regreso ahora quiero hablar de la perspectiva, si me lo permiten, del padre de familia, porque hoy vamos a ir tratando del tema de diferentes áreas. Tenemos que hablar obviamente qué es mejor, porque ya sucede, cárcel o un tratamiento, ¿verdad? Quiero hablar también de los padres de familia que descubren, ¿verdad?, que sus hijos están siendo abusados. ¿Se puede usar el término? Sí. Que sus hijos están siendo abusados y de pronto otros lo descubren, tal vez por un familiar, por un primo, alguien está haciendo algo y lo descubren cómo deben de hacer. ¿Verdad? No se vayan, ya regresamos. Estamos en el Club Unión, estamos hablando, rectifico, de adolescentes con conducta sexual abusiva. Ya venimos. Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr. Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINAT.
Continuamos en el Club Unión, estamos en el programa de esta semana, hoy hablando de adolescentes con conducta sexual abusiva. Eso quiere decir adolescentes que de una u otra manera tienen una posición de poder y abusan de otros adolescentes. Hemos transitado en primera instancia por una descripción de lo que puede llegar a suceder. Ahora quisiera hablar sobre qué hacer como padre de familia ante una coyuntura de estas, ¿verdad? Y qué debe hacer o qué debemos de enseñarle a nuestros hijos que deben de hacer ante una situación de abuso por parte de una persona que ejerza cierto poder. Esto es un tema realmente importante. ¿Quién quiera iniciar? Bueno, tal vez decir que en este momento, digamos que ya la población en Costa Rica está muchísimo más consciente, más clara de cuáles son sus derechos. Hablo de la población en general y también de las personas menores de edad. Entonces, esto quiere decir que ya un niño, niña o adolescente en general puede darse cuenta de si se le están violentando o no sus derechos. También cuando hablamos de situaciones digamos, abusivas sexualmente, pese a que se dé, digamos, siendo con un igual o con otra persona menor de edad. Se han dado muchas campañas a nivel digamos, del Patronato Nacional de la Infancia en cuanto a lo que es sensibilizar sobre derechos, ¿verdad? Sobre abuso sexual. No, yo eso lo tengo claro. Ajá. Pero si a mí me viene y me dice mi hija, pa, es que mi primito me está tocando, de ahí a mí me da un transformer, ¿verdad? Claro. Me empiezo, y bueno, ¿y cómo empiezo Sí. a manejar esto, verdad? O sea, voy a hablar con los padres de ellos, pero si no hacen nada, los separo, corto la relación. O sea, ¿qué hago? O sea, ¿cómo se lleva esto como padre de Y familia? lo estás planteando como que el primito la está tocando. Y cuando llega y te dice que es el hermano el que la tocó, Por ejemplo. ¿cómo es el transformer? ¿Sí? Porque es tu hijo también, ¿Sí? ¿verdad? Y eso pasa en la mayoría de los casos, en nuestras estadísticas al menos, la mayoría de los casos se dan entre hermanos, Interesante dato. ¿verdad? Entonces, ¿Cómo se maneja eso? Entre hermanos o primos también. bueno, hermanos y ¿Verdad? primos. Porque Primos, Sí. conocidos, Entre compañeros de familias. escuela. De hecho, Jugar yo casita, lo traía aquí todo. anotado, el 44% entre hermanos, el 38% entre primos y solo un 12% entre desconocidos. Sí. Esos más o menos Sí, los datos que por lo menos nosotros en entonces, estos años. resulta que me dio el transformer. Ajá. Y digo yo, ¿y ahora qué hago? Muy bien. ¿Qué hago, por Dios? Primero hay que evaluar el contexto en el que sucede, ¿verdad? Sería mi primera impresión con el tema. Evaluar el contexto en que sucede, porque a veces es jugando, estábamos como cualquiera los podía ver en la sala, no estaban escondidos, no medía un secreto, no le diga a nadie, ¿verdad? Se vuelve un contexto de juego. Lo siguiente es evaluar eso y tal vez yo pensaría en dar una explicación sobre contactos apropiados y no apropiados, ¿verdad? Cuáles son las zonas apropiadas y cuáles son las zonas no apropiadas en que las personas pueden tener contacto, ya sea familia, la teacher, el profe de fútbol, la profesora de gimnasia, cualquier persona alrededor, que son donde los niños, así como la compañera explicaba sobre sus derechos, también tienen que saber sobre sus propios límites, ¿verdad? Donde uno permite su espacio vital aproximarse a ciertas personas durante toda la vida, no solo de niños, pero en este caso, saber qué áreas del cuerpo son permitidas y cuáles no son permitidas, ¿verdad? Incluso para los mismos hermanos, ¿verdad? Por supuesto. Es que, a ver, los mensajes que damos los papás a los hijos, o sea, lo más básico, no deje que nadie lo toque. Desde ahí el mensaje está mal dado. ¿Cómo no deje que nadie lo toque? ¿Quién dice que usted da permiso para que lo toquen? O sea, si a usted el chiquito le dice, ¿lo puedo tocar? Te va a decir que no. En el contexto del abuso no es así. El mensaje debería ir en función de, si alguien te toca, me lo tienes que contar. ¿Cuántos de nosotros le vamos a decir a un hijo adolescente, por ejemplo, usted tiene que respetar a sus primitos o a sus primitas? Claro. Esos juegos no pueden ser. En el contexto que estábamos hablando un poco de los juegos, ¿verdad? Y sobre todo en este momento en el que la sexualidad en nuestra sociedad, ¿verdad? Está, ¿qué podríamos decir? Bastante a la ligera.
bastante a la ligera, donde los muchachos tienen acceso Acceso. a toda esa información muchas veces sin una guía clara de lo que es, Sin donde la un filtro, pornografía, o sea, yo siempre digo, en mi época de colegio, la pornografía era la revista, la Playboy, que andaban los compañeros varones además, metidas entre el salveque y se la pasaban Sí. así escondidas para que nadie los viera. Sí. Hoy en día eso está un poco pasado de Sí, ahora moda. son Yo- videos yo- en el celular Claro, y en el hay un internet, acceso muy claro. rápido. Yo Exactamente. creo que es muy importante, como hablando de los padres, ¿verdad?, de los adultos, tener claridad en el contexto social en el que estamos en este momento, como ustedes lo dicen muy claramente. Hay acceso muy fácil a material, digamos, sexual. Entonces, tenemos como padres que antes de, ¿verdad?, ya darle los elementos y las herramientas a nuestros hijos para que realmente puedan protegerse de la mejor manera. ¿Qué son esas herramientas? De ahí sí, hablarle de manera natural de cómo están las cosas, de qué es tocarse o no tocarse, ¿verdad? ¿Qué puede ser incómodo o no puede ser incómodo, ¿verdad? Hasta qué punto, quiénes, o sea, todo esto yo creo que ya es parte del discurso de papá y mamá con los hijos, ¿verdad? Y como los datos que dice la compañera, ¿verdad? Es muy bajo lo que se da con gente de afuera. Lo que se da más es con gente de la misma familia. Y qué interesante porque planteaba Rocío un punto que me parece atinado. Y es decirles, no solo no se deje tocar, es usted no debe tocar a nadie, Ujú. Exacto. ¿verdad? En sus zonas genitales, por claro, ejemplo. van a más direcciones, por supuesto. Exacto, que no acostumbramos a hacer. ¿Verdad? Siempre acostumbramos a decirle a mi hijita, usted se me cuida, que no le toquen los bustos, que no le toquen las nalgas, que no le toque la vagina. Eso es lo primero que les decimos, igual a los niños. Pero nunca nos atrevemos a decir, ustedes no deben tocar a los demás. Y ahí me parece un punto que es vital. Ahora bien, ¿existen trastornos reales o cómo es que sucede que un niño de un pronto a otro, bueno, obviamente sus hormonas y todo comienzan a hacer un volcán completo y explosión? ¿Cómo sucede esto de que el niño comienza a procurar tocar y abusar, ¿verdad?, de las personas que están en defensas alrededor de él? Y si esto se vuelve una manía, y si esto se vuelve una costumbre que provoca ya el tema de cárceles y otras cosas. ¿Esto es una enfermedad? ¿O esto hay o no hay? ¿O se va criando? ¿O depende de qué? Es que depende de cada situación en particular. O sea, cada caso hay que analizarlo y, digamos, Pongamos unos dos o ponerlo tres en casos. contexto. Ajá. Ajá. Pongamos unos 2 o 3 casos. Hay gente que sufre una enfermedad, niños que pueden sufrir una enfermedad que los lleva a eso. ¿O es aprendido? Yo apostaría, tal vez yo quisiera pensar más en el tema de el factor, digamos, aprendido del entorno, más que un origen, ¿verdad? Porque si no se puede tapar un poco, digamos, la responsabilidad de la crianza, ¿verdad? Lo que conocemos como crianza, que no sea innato, que no es que el niño lo trae y lo desarrolló. Hay casos, como estaba diciendo la compañera, que el niño, digamos, tal vez tenga un poco baja el nivel de impulsividad y eso, el límite de no toque ni dejar que te toque, digamos, la línea de la frontera está más corrida. Entonces él entiende sobre el contexto de no, pero es donde dice, no, pero si lo que hicimos solo fue esto. Entonces ya tienen más, solo fueron besos o solo estábamos jugando X juego. No salta ahí. Papá, usted le da la nalgada a mamá y le agarra la nalga y la pellizca y todo lo demás. Y yo lo único que hice fue exactamente eso. ¿Se puede pensar en ese Podría tipo ser. de Botellitas, aprendizaje? botellita Ajá. en las escuelas, en los Botellitas, colegios. sí, claro. El 50% de nuestros pacientes dicen que estaban experimentando. El problema es lo que decía Leonardo hace un rato, ¿verdad? Que la experimentación no se dio con alguien de su misma edad, o de su mismo nivel, sino con alguien más pequeño. Y hablamos de ejemplos. Un chico que nos llegó a una oportunidad, que sabía que el papá tenía algo escondido en una gaveta del cuarto, fue a buscar lo algo escondido y era una película pornográfica. Puso la película pornográfica y en ese momento se puso a verla con la hermanita de 7 años. Entonces, ¿a quién abusó? A la hermanita de 7 años. En ese momento.
¿Quién tiene más responsabilidad? Claro. Muchos ahí, ¿verdad? Sí. Pero no podemos obviar que también hay todo un sistema ahí de adultos que están mediando sobre eso. Tal vez algo importantísimo es, y hablando de los mitos, que me parece muy importante, que dejemos de pensar que los adolescentes que abusan es porque han sido abusados y están repitiendo conductas. Porque eso es un decir Que eso de es mucho algo que tiempo, sí. mucha necesariamente. gente cree, y eso no, volvemos a lo mismo de que cada caso es único, eso no necesariamente ocurre así. Por lo menos en nuestra experiencia, les estamos hablando de un 30% de los casos en los que sí ocurre, sí, pero en un 70% en los que no tienen ninguna historia previa de abuso, los muchachos. O sea, entonces no es cierto que una persona que ha sido abusada en automático No, sea un abusador. No, Para no es nada. cierto, Para eso, nada. eso no Nada. es cierto. Para- Y eso es muy importante, digamos, tenerlo claro, ¿verdad? Hablando, digamos, de las diferencias y de las... ¿por qué es tan importante verlo en cada situación particular? Porque, digamos, por el nivel de desarrollo y porque, por ejemplo, usted decía, bueno, puede ser que se venga con algo, ¿verdad? Y alguna enfermedad. O sea, no. Lo que pasa es que puede haber alguna situación, sí, maduracional o neurológica, por decirle algo, que hace que, por ejemplo, los niveles de, como vos decís, de impulsividad, de manejo, ¿verdad? Sean menores en un niño que en otro, ¿verdad? O en una niña que en otra. Entonces, Entonces, cada caso hay que verlo. Claro, lo que me ¿verdad? está diciendo es que entonces, como no es algo que tenga que ver con una enfermedad que yo traiga, siempre hay un disparador, ¿verdad? Siempre hay algo que va a disparar esa conducta. que lo dispare. Sea, Sí, sí. sea algo que vio en la casa, algo que vio en internet, algo que vio en cualquier El lado. medio, El medio, sí. siempre va a haber algo que lo va a disparar y llevar. Entonces, viene la otra gran pregunta. ¿Cómo se sienten los muchachos en el momento en el que son conscientes de que algo los llevó a eso y tenía más responsabilidad lo que yo hice de lo que yo pensé? Bueno, es que precisamente la terapia busca ese nivel de conciencia. Claro. Usted le pregunta a un adolescente, ¿por qué lo hiciste? Y la mayor respuesta va a ser, No sé. no sé, no tengo idea. Ujú. Entonces ahí es donde la terapia viene a llevarnos a ese nivel de conciencia, a entender por qué lo hice y yo diría lo más importante, por qué no lo tengo que volver a hacer. ¿Verdad? Entonces uno se encuentra, yo siempre digo que nos encontramos como con 3 niveles de muchachos y eso tiene mucho que ver con cuánto puedan recuperarse, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Los muchachos que están aquí en la terapia, pero no son conscientes de que esto le haya hecho daño a nadie. O que dicen, es que si esto es terrible, porque me hizo daño a mí, tengo que venir aquí a esto, fui a la corte, me pueden meter a la cárcel, o sea, todo es hacia mí. Algunos otros, que diríamos que con un poquito más de conciencia, dicen, es que pobrecita mi mamá que está sufriendo. Y yo diría que casi muy pocos dicen, bueno, es que yo le hice esto a mi prima, y tal vez cuando sea grande va a tener algún problema, ¿verdad? Porque es a otro nivel, no va a poder entender quizás las consecuencias que tiene un abuso para la persona que ha sido abusada. Pero bueno, le llega, digamos que un poquito a pensar que sí estoy haciéndole un daño a otra persona. Ojo, padres de familia, nuestra responsabilidad siempre es equipar a nuestros hijos de la mejor manera, ¿verdad? Para que en la calle no sea que los quieran educar y les salga más caro. Claro. Entonces yo tengo que hacerle una pregunta y tal vez Leonardo me pueda decir, o cualquiera de los presentes, las presentes. ¿Cuáles son los alcances legales de una persona que cometió, o sobre una persona que cometió un abuso? ¿Hasta dónde puede llegar? Porque se habla, algunos hablan de cárcel, bueno, definámosle para que los padres de familia vean qué importante es hablarles de que las consecuencias pueden ser muy grandes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles pueden ser? Wow, bueno, desde un acoso, o desde una agresión, o desde una invasión a un espacio, desde las redes sociales, ¿verdad? Ya entra en esos picos de categorías, ¿verdad? En algunos casos, por supuesto, que está el tema de ser una persona privada de libertad en contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿qué caso haría que una persona fuera privada de libertad? De ese tipo. Una Es que eso persona. es relativo. O sea, Sí, eso es o sea, relativo bueno, también. pongamos un ejemplo. ¿Quién va a la cárcel? Pongamos un ejemplo. Que un juez condene como culpable, Exacto, empecemos por ahí. exactamente. Pongamos como un Ok, ejemplo a ver, de ¿qué busca la ley penal juvenil Ajá. cuando se creó? Busca rehabilitar a las personas
menores de edad que cometen delitos en todos los ámbitos de los delitos. No estamos hablando solo de ofensas sexuales, pero bueno, eso es lo que busca, digamos. Ese es el objetivo para lo que se creó la Ley Penal Juvenil. Entonces, a diferencia de la ley para adultos, tiene una serie de atenuantes que permiten que estos muchachos puedan rehabilitarse, puedan recibir tratamiento. Entonces, en el caso de las ofensas sexuales, los muchachos tienen la opción de someterse a un procedimiento que se llama suspensión del proceso a prueba, en donde un juez va a determinar una serie de condiciones para ese muchacho, para no tener que ir a juicio y por ende para no tener que cumplir con una pena de cárcel. ¿Qué condiciones? Que siga estudiando, que haga trabajo comunal y por supuesto, y lo más importante, que reciba tratamiento. Pero sí sería entonces cierto decir que un joven que abusó de una chiquita o algo, y es más, la violó, puede llegar a tener cárcel. Sí, claro. Sí, sin ningún sí, problema, sí, claro. ¿verdad? Sí puede, claro. Entonces, Claro, eso es lo por que yo quiero que supuesto. los padres de familia me entiendan. O sea, que si ven en su hijo una conducta de ese tipo, hay que controlar porque, ojo, per se tiene sus esa tiene consecuencias. sus graves Sí. consecuencias, Sí. puede terminar en la cárcel. Ya venimos, vamos a hablar más de este tema. Descubra más del CINART a través de sus redes sociales. En Facebook, CINAR Canal 13, en Twitter, @CINAR13 y en nuestra página web cinar.go.cl. Continuamos en el Club Unión, estamos hablando de adolescentes con conducta sexual abusiva que ya hemos contextualizado, tiene que ver con aquellos que de una u otra manera ejercen un nivel de superioridad sobre una persona y abusan de ella de una u otra manera. Pero ya fuimos claros también en decir, padres de familia, ojo, que una conducta de estas puede llevar a sus hijos a la cárcel. Así que es peligrosísimo el tema y cuán importante es que como padres de familia equipemos a nuestros hijos no solo para que no los toquen, sino para que no toquen. Y sobre esto hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Y estamos hablando de aquellos que son de 12 años para arriba, pero ahora me decían ellas que de 12 años hacia abajo hay montones de casos Sí. que están pululando por todo lado. Entonces, tratemos de profundizar. Nos ponías un ejemplo en el corte comercial, Rocío. Yo quisiera que lo retomáramos, el ejemplo, ¿verdad? Porque me parece interesante entre dos noviecitos, ¿verdad? Que aparentemente estaban haciendo algo no tan peligroso y terminó siendo una complicación para el varón. Adelante, Rocío. Sí, el comentario es que nosotros tuvimos un chico que estaba de novio de una compañera, un chico 14 años de sexto grado de la escuela, de novio de una niña de 12 años, compañeritas, estaban besando, se estaban tocando y una maestra se dio cuenta, los llevó a la dirección y en ese momento la niña dice que el chico lo estaba obligando a tocarla y el chico cuando nos llega a nosotros, la mamá de esta niña pone una denuncia a nivel judicial, se presenta, tiene todo el proceso judicial, llegan hasta la suspensión y nos llega a nosotros para tratamiento. Y el muchacho lo que decía es que él no le estaba haciendo nada, que ella no estuviera aceptando, esa es la versión del muchacho, ¿verdad? Entonces, como puede ser, no puede ser, el asunto es que la consecuencia de ese acto llegó hasta que él tuviera que enfrentar ese proceso judicial. Sí, siempre al final algo va a pasar, Exacto. ¿verdad? Sí. Si no tenemos el suficiente cuidado de lo que está sucediendo. Ahora, ¿hay jóvenes en la cárcel por esto per se? ¿O por el momento sí, Sí, los Sí, tenemos? claro, Sí, sí, hay. claro. Sí, Sí, los claro, tenemos. en Sí. Surquí. Rectores. Sí hay. Sí Ok. hay. ¿Cómo los trata? ¿Cómo tratar estos casos? ¿Verdad? Porque no es sencillo. A veces se queda uno pensando, ¿cárcel o tratamiento? Habrán casos pesados que dicen, no, de cárcel. Habrá otros casos que dicen, no, hay formas de resolver. Y sé que la legislación en los últimos años, y sé que la Sala Cuarta intervino, y sé que sucedió todo un boom, y que hay algo especial en el Hospital de Niños. El Hospital de Niños, ¿verdad? Creo que sí es para tratar el tema. Abordemos ahora sí qué hacer con los jóvenes que de una u otra manera ya tuvieron ese problema y hay que sacarlos de ahí. ¿Les parece si retomamos? Adelante. Sí, bueno, tal vez sea importante hablar de medidas alternativas, porque muchas veces cuando, digamos, se da una situación de este tipo,
Algunos jueces lo que hacen es dictar una medida alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no se dicta, digamos, la cuestión de que vaya a la cárcel o que, ¿verdad?, sino que como medida alternativa vaya a un albergue del Patronato Nacional de la Infancia, por ejemplo, y que reciba tratamiento. Perdón, ¿van al albergue de patronato los que son menores de No, cualquiera? cualquiera menor de edad. Cualquiera que sea una persona menor de edad, digamos de 0 hasta 18 años, ¿verdad? En este caso estamos hablando, tenemos niños que han tenido este tipo de conductas, menores de 12, pero también tenemos mayores de 12, ¿verdad?, en los albergues. Entonces, hay medidas alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el PANI lo recibe en un albergue, pero eso también tiene implicaciones, digo yo, a nivel social, ¿verdad? Porque los albergues del PANI no son cárceles. Los albergues del PANI son zonas, digamos, lugares de residencia en donde hay niños, niñas y adolescentes también de diferentes edades, con diferentes características y circunstancias. Entonces, eso hace complicado el manejo. Cuando llega un niño con estas características o un adolescente, entonces generalmente si es un adolescente se ingresa en un albergue de adolescentes, ¿verdad?, para poder evitar o por lo menos que esté, digamos, con sus iguales, ¿verdad?, en un nivel, ¿verdad?, de menos riesgo, por decirlo así. ¿Qué se hace? Bueno, ¿quién está, digamos, obligado a dar el tratamiento en este tipo de situaciones? Ya la Sala Cuarta lo dijo, ¿verdad?, de manera muy clara. Es la Caja Costarricense de Seguro Social, es la institución que tiene que brindar el tratamiento a los chicos que tienen este tipo de conductas. Entonces, muchas veces lo que hace PANI es que refiere, pues, a las diferentes instancias de la Caja, a los hospitales, ¿verdad?, al Hospital Nacional de Niños y a otros hospitales para tratamiento. El problema que tenemos, que ahora seguro la compañera lo va a retomar, es que no en todos los hospitales hay psicólogos, ¿verdad?, que puedan brindar ese tratamiento. Entonces tenemos un vacío, ¿verdad?, a este nivel, a nivel de nuestra sociedad. Rocío, ustedes entonces reciben, bueno, caso suyo como trabajadora social del Hospital de Niños, lo ve de frente, ¿verdad? Ustedes reciben estos casos y qué tipo de tratamiento y qué tipo de trabajo se hace alrededor de eso, porque por lo que está diciendo no creo que ningún otro hospital tenga este mecanismo, ¿verdad? No sé si habrá algún otro. No, sí. Nosotros, bueno, desde la clínica de adolescentes empezamos a trabajar con este tema desde el año 98. Les contaba a los compañeros que este es como nuestro hijo adoptivo, el programa. En realidad no lo iniciamos nosotros, lo inició una colega como su proyecto de tesis y empezó a investigar sobre el tema porque a raíz de la ley penal juvenil pues no había muchas opciones en el país para dar estos tratamientos. Nosotros lo empezamos a manejar, como les digo, en esa fecha, el licenciado Walter Ramírez, que es el psicólogo que trabaja en la clínica conmigo, y mi persona. Ha sido un trabajo largo por mucho tiempo en el que a mucha gente, a muchos profesionales no les gusta involucrarse por lo que conlleva, ¿verdad? Yo siempre digo que es como cruzar la calle. Hay algo que tenemos que tener muy claro. Cuando nosotros estamos dando tratamiento a ofensores sexuales, estamos pensando en las víctimas. Si nosotros logramos recuperar a un ofensor sexual, estamos evitando un montón de víctimas. Entonces eso también va hacia las víctimas, ¿verdad? No solo hacia el muchacho. Porque mucha gente podría pensar que acá hay alcahuetería de pronto tanto recurso en personas que están haciendo daño, ¿verdad? O sea, porque nos ha pasado que la gente también llega a pensar eso. Entonces también lo estamos pensando desde la visión de las víctimas. Vamos a evitar que hayan más víctimas. El programa, como les decía, se inició desde ese entonces. Hemos tenido como 350 muchachos dentro del programa. Sí. Es bastante grande. En momentos incluso hemos tenido que cerrarlo porque no tenemos más capacidad para poder manejar la población. Entonces en algún momento hemos tenido que hacer ahí como algunos cortes. Efectivamente, la Sala Cuarta, en un pronunciamiento a partir de un recurso de amparo que nos habían puesto a nosotros, específicamente el tratamiento de un muchacho, dio en su resolución que la Caja era la institución encargada de dar tratamiento a estos muchachos. Entonces se creó todo un programa, como todo lo que se hace en este país, era una comisión de gente que fue, y el resumen es que se supone que los hospitales de la Caja de todo el país están dando el tratamiento y se capacitó una serie de personal para esto, ¿verdad? Entonces, en este momento,
los muchachos deben referirse según la zona de atracción. Ahora, el asunto es que se refieren a los muchachos que vienen de la corte. O sea, el programa se creó en el sentido de que son los muchachos que ya han pasado por el proceso judicial. Y el problema que tenemos es que esos procesos judiciales duran 2 o 3 años. Entonces, hoy yo me enteré de que mi hija está siendo abusada por el primo. Voy y pongo la denuncia. Sí, todavía Pasan tenemos 2 o 3 2 años. para... El primo tenía 13, Sí. pero va a llegar al tratamiento a los 16. Podría ser que no vuelva a abusar de nadie en ese tiempo. Podría ser que ya contabilice más víctimas en ese tiempo, no sé. Claro. Porque durante ese tiempo no pasó nada. Claro. Entonces, son muchachos que están. Cuando nosotros creamos el programa, se creó para que llegaran muchachos de cualquier lado, de que el PANI nos refiere, de que el mismo hospital, a través de una víctima, sabe que el ofensor es un adolescente, entonces nos lo refiere y lo seguimos manejando en esos términos, nosotros. Pero en el resto de los hospitales no funciona así. Después de que un adolescente de estos tiene este tipo de tratamiento, ¿realmente sale bien? ¿Realmente pues, no se puede garantizar ni firmar, ¿verdad? Pero ¿realmente sienten que el cambio se da? Mira, en realidad yo de tratamiento como tal prefiero no opinar porque yo no hago tratamiento, ¿verdad? Directamente en esa área. Yo creo que tal vez los compañeros Muchos de los casos, puedan sí. opinar al respecto. En muchos de los casos sí, el chico toma conciencia, lo que hablábamos, no solo de por qué lo hice, sino cómo no volverlo a hacer, ¿verdad? Prácticamente que es como una estimulación emocional del chico, poder evidenciar lo que pasa al otro, como lo que él siente también, justamente en esos encuentros o empatía consigo mismo, muchos de los chicos redireccionan su vida, muchísimos. Si no sería perpetuar el mito de que como él vivió una situación o él la exploró, la provocó, ya él no va a poder cambiar y el otro la va a repetir. Sería perpetuar ese mito, ¿verdad? Para siempre. Pero quiero devolverme porque surge la pregunta inmediata. Bueno, ¿qué tipo de apoyo le doy yo como padre? Tengo ambos casos, ¿verdad? El que abusa y el abusado. O sea, ¿qué consejo le damos a los padres para poder llevar a la par de nuestros hijos cada uno de estos casos? ¿Verdad? claro, es una Que no se pregunta. callen. Yo lo contestaría así en directo, o sea, que no guardemos el secreto, que es lo que termina pasando en las familias con el tema del abuso. Y Marianela decía ahora pues que esta población hoy en día ha tenido muchas campañas y uno lo ve que los chiquitos desde segundo o tercer grado están ya dentro del currículum, todo lo que es abuso y no podemos permitir que nadie nos toque, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo un asunto de que mejor guardemos el secreto en la familia, o sea, lo que usted decía hace un rato con el ejemplo que daba. Si mi hija viene y me dice, es que el primito me tocó, yo hoy me transformo, ¿verdad? Voy como el transformer y llamo a los papás de la criatura, ¿verdad? Y bueno, ¿qué vamos a negociar? Y probablemente la negociación sea, usted no vuelve a jugar con su primita, etcétera, etcétera, pero dejemos esto aquí. Nunca más, correcto. Entonces, ¿Y cómo debe ser esa negociación? no, es que la negociación no es dejemos esto aquí. En No primer le lugar hay que buscarle corresponde, ayuda hay que buscar a ayuda. ambas A ambas partes. Ambas Hay que partes, sacarlo claro. de la familia porque en alguna de las áreas se originó la situación, se permitió, es parte del... Y en el momento en que lo sacamos, o sea, en el momento el compañero que trabaja en la práctica privada, a él le llega la chiquita, mire, es que yo traigo a mi hija porque la abusaron, él está en la obligación de poner una denuncia. Correcto. Porque la legislación así lo Nos obliga obliga. a todos los funcionarios públicos, privados, A mí, a la todos. profesora preescolar, sí, a cualquier que exactamente. tenga contacto con a personas cualquiera que menores se de dé edad. cuenta y que sospeche que hay una situación de abuso sospeche. hacia una persona menor de edad, Debe solo que denunciarlo. sospeche, Sí. no Así que lo esté dice. verificada. Si yo sospecho, yo tengo que poner una denuncia. Así lo La dice el ley me Código de la obliga. Niñez, así está de claro. Ajá. Sí. Entonces, en ese momento tenemos que entrar a la parte del Poder Judicial y de denunciar al supuesto ofensor, para decirlo en términos legales, ¿verdad? Porque todavía no se ha demostrado lo contrario, y habilitar todo ese proceso. Entonces, yo muchas veces les digo a los papás de los ofensores, que son los que yo estoy atendiendo, cuando pusieron la denuncia le hicieron un favor a su hijo. Porque si no hubieran puesto la denuncia, este muchacho no recibe tratamiento, no estamos aquí sentados y no estamos viendo qué es lo que pasa. Y si se le ocurre volver a abusar a los 18 años, ya no vamos a estar aquí sentados hablando, porque ya es otra historia. Y él diferente. tampoco va a estar sentado ¿Verdad? Entonces, viendo a ver qué opciones tiene, ya va directo. Lo más Le- importante es que los padres busquen apoyo y no se, ¿verdad? Porque buscan soluciones como alternativas, ¿verdad? Caseras. Sí, que sería, la mamá se va a dormir con la hija o el hijo que fue abusado y el papá se va a dormir o al revés con el O el le que ponen no. un candado al O le cuarto, ponen a mí me un ha pasado candado eso. al cuarto, Al cuarto ¿verdad? del Claro, es chico que estamos ofensor. recordando, tal vez ustedes llegaron tarde a ver esto, que uno de los indicadores que nos daba
Rocío, es que el 40 y tanto, 44% de los casos se dan entre hermanos. El siguiente dato era el 30 y ¿cuánto? El 38% entre primos, 38%, que no está muy lejano, ¿eh? ¿no? De 44 a 38, son 5 puntos ahí, es entre primos y solo Un 12% entre desconocidos. Un 12% entre desconocidos. Así que los datos nos someten como familia, cualquiera que le suceda estos, a un problema interno en donde pues buscar soluciones propias pueden ser peligrosas, pues no se resuelven un tema. Pero también está la angustia de que si lo decís a cualquier profesional, inmediatamente se presenta la denuncia y se te hace más grande el caso. O sea, es complejo, ¿eh? La decisión de los padres es difícil. Voy a corte comercial, entro al último segmento para hablar de qué tipo de cosas debemos hacer, ¿verdad? Caliente, ya empezamos ahora a hablarlo de los padres de familia, pero qué otras cosas hay que hacer para prevenir todas estas cosas. Ya venimos. Canal 13, nuestro canal. Continuamos en el Club Unión, estamos hablando de adolescentes con conducta sexual abusiva y hemos, si quisiéramos recapitular en este último segmento, hemos pasado por las áreas de decir, bueno, no es que exista una enfermedad, son conductas que muchas veces se aprenden. Hablábamos ahora, antes de entrar al corte, que inclusive a veces son heredadas de generación en generación y pareciera que se vuelven conductas normales, pero Permitidas. exacto, y de un pronto a otro descubren que no eran tan normales y que ha generado secuelas en cada una de las personas que han tenido que ir viéndolas. Hablamos también de que el Hospital de Niños tiene un espacio en donde se dedica a tratar de atender a estos jóvenes, ¿verdad? Antes de entrar en un proceso más serio, legal. Y también hemos aprendido que hay gente en la cárcel por esto. Hay jóvenes purgando años cárcel producto de abusar de menores. Y también que en un 44% de los abusos se dan entre hermanos, un 38% se da entre primos y un 12% se da entre personas ajenas al hogar. Lo último que aprendimos, para dar colofón a esta introducción del último segmento, es que nosotros como padres de familia estamos en la obligación de enseñar a nuestros hijos de que no deben permitir que los toquen, pero que tampoco, y aquí marco y subrayo, deben de tocar a nadie, que eso siempre se nos olvida. Y entonces, entrando en este último segmento, quisiera oír una fase de conclusiones de ustedes y que reflexionáramos sobre cuáles son esas luces que comienzan a aparecer en la casa, ¿verdad? Porque qué difícil, estás de un pronto a otro y empiezas a notar algo extraño. O sea, ¿cómo voy identificando que hay conductas que no son correctas en el hogar, ¿verdad? Y que uno dice, algo está pasando aquí, ¿verdad? Y yo creo que eso es bueno dejarlo más o menos, digamos, siempre son ejemplos, pero un ejemplo puede ayudar y beneficiar a una persona. ¿Cuáles son esos indicadores que uno debe decir, esto no debe ser, esto no debe suceder? Yo creo que cualquier indicador de abuso sexual como tal, ¿verdad? O sea, que no Digo, necesariamente... pero los niños pasan jugando y se tocan, Claro, y están jugando todos. Que mucho radica en el discurso, ¿verdad? En lo que se dice antes de lo que se hace, ¿verdad? Niños que tal vez le pueden decir a otro, vaya, tóquele la vaginita a su hermana, o vaya, dale un besito en el pene a su primito. Todas esas características, ¿verdad? O cuando hacen alguna observación muy específica al tema del cuerpo femenino o masculino, muy específica en un área, ¿verdad? Entonces, justamente eso conlleva, digamos, a indicadores, ¿verdad? O es como, usted sabe, no sabe si va a llover hoy en la tarde, pero usted ha salido del trabajo con el paraguas, es toda una sospecha, ¿verdad? Qué raro, es que yo lo veo jugando así, ya dejó de comportarse de esta forma. Los papás mucho traen el discurso del chico. Y es que en el kinder la profesora me dijo que
estaba diciéndole a los chiquitos que jugaran detrás de la casita, por detrás del aula de X cosa. Son Sí, siempre es indicadores. como a jugar escondido, ¿eh? Son áreas, ¿verdad? Se tienen que ver en la casa o en el centro educativo porque son sus áreas sociales, ¿verdad? Entonces, justamente esos indicadores conllevan a tocar la puerta de la casa. ¿Qué está pasando? Tal vez el papá va con el amigo, el niño atrás y hay comentarios con respecto a algo abiertamente. Ya desde ahí el chico se está introduciendo a minimizar el cuerpo humano, a ver que el límite no se marca claramente, pero justamente son indicadores que vienen desde la misma comunicación que el niño hace. Hay que prestar atención a lo que dicen. No, es que eso es muy normal, es que oye los papás o ve X revista que salen X cantidad de modelos, ¿verdad? No voy a decir el nombre porque tengo un caso muy reciente con ese tema, ¿verdad? Y el chico la veía mientras se esperaban a cortar el pelo y claro, entonces ahora dice cosas que mire qué carga eso, qué lindo eso de que muchachos están asustados los papás, ¿verdad? Por supuesto, pero devolviendo el cassette, los orígenes salen de lo cotidiano también, ¿verdad? A veces se nos olvida, ¿verdad? Yo creo que si se comienza a observar alguna conducta que es escondida, yo le pondría más atención, ¿verdad? A algo que se hace a la vista de la gente, Claro. ¿verdad? Correcto. O sea, un niño que comenzó a jugar y tocó al otro, así como, ¿verdad? Pero a la vista de toda la gente no lo está haciendo, digamos, con una intención, Claro. ¿verdad? Déjame meter la cuchara aquí, porque los papás, ¿dónde tienen sus áreas de diversión? En los cuartos. Bueno, En los este tienen momento sí. abierta, Se acabaron los patios, los jardines, las o- plazas, sí, ok, están o la dentro- tele. están No dentro de tienen la tele casa. En la sala, la computadora en la sala, donde Sí. usted pueda pasar y observar. Todos están en los cuartos, sus laptops están en los cuartos y usted hasta, para evitar no molestar, uno ya tiene que Toca la tocar porque puerta. tiene llave. Sí. Creo que hay un límite para Hay todo. Y no límites. olvidemos que hay un derecho de los padres que es observar lo que están haciendo Por supuesto. sus hijos, ¿verdad? Todo, en Por toda área. supuesto, En todo momento, en todo en toda momento. área. Lo que pasa es que de pronto, o sea, el abuso siempre se va a dar, bueno, en el ámbito de lo escondido, que era lo que estabas diciendo, ¿verdad, Marianela? En el ámbito de lo escondido, y las mamás llegan a veces sintiéndose muy culpables, porque es que yo no lo descuidaba. O sea, pero mentira que usted puede ver a su hijo 24 horas. 24. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? O sea, Sí. lo que estás diciendo, y están allá en el cuarto viendo tele y yo estoy haciendo la comida, así no están solos ni descuidados. Yo estoy aquí haciendo la comida y ellos están allá viendo tele, ¿verdad? El primito, el tío, en la pijamada o lo que sea, ¿verdad? O sea, que Claro. por más que estemos ahí cuidándolos, o sea, siempre hay un grado de vulnerabilidad, ¿verdad? Igual no estamos diciendo que todos los chicos se van a tocar entre ellos, ni todos los chicos están abusando, o sea, por supuesto que no estamos diciendo eso, ¿verdad? Ni tenemos que andar ahora así como a todos viéndole cara de abusadores, ¿verdad? Porque tampoco estamos diciendo eso, ¿verdad? Pero sí es un tema que ha ido en crecimiento, o sea, sí es un tema que está ocurriendo en nuestra sociedad, sí hay muchachos adolescentes abusando de niños y de otros adolescentes, sí está existiendo. Entonces, como padres de familia, como profesionales en todos los campos, incluso ahora tenemos que estar atentos a esa situación, ¿verdad? Y sobre todo saber que estos muchachos, o sea, que tampoco podemos satanizar a estos muchachos que están cometiendo, ¿verdad? Esta ofensa, que siguen siendo adolescentes en un proceso de desarrollo, de conocimiento de sí mismos, de elaboración de su propia identidad, y que bueno, también necesitan y merecen un lineamiento para llevarlos a vincularse de una forma diferente, aprender a manejar sus impulsos de una manera diferente, ¿verdad? Claro. Si tengo que entrar en la última fase ya del cierre, ¿y qué nos hace falta para mejorar esto? ¿Qué mensaje le dan ustedes a los padres de familia también para que tengan sus cuidados en sus hogares? Y al final, la conclusión de ustedes, ¿creen que es mejor resultado el tema de estos tratamientos que el tema de cárcel? 3 temas para tratar de amalgamar nuestra fase de conclusión, ¿verdad? Empecemos por acá. Bueno, definitivamente es muchísimo mejor, no cabe duda, brindar un tratamiento, siempre, digamos, a otro tipo de medida, en este caso la cárcel. Porque estamos hablando de personas menores de edad, con una situación vivencial determinada por una serie de factores. Entonces, definitivamente tenemos que brindar la posibilidad del tratamiento para que haya un cambio positivo y, como decía Rocío,
para evitar que se victimicen a otras personas menores de edad. ¿Qué pasa en este momento? Que si transcurre 1 año o 2 años para poder brindar un tratamiento, imagínense lo que puede pasar en ese periodo. O sea, estamos exponiendo a otras personas, ¿verdad?, a ser también víctimas de una situación de abuso, porque no tenemos las respuestas, ¿verdad?, de la mejor manera posible o lo más prontamente posible. Ahí es donde me preocupa por eso lo pregunté varias veces, sobre el papel de los papás. O sea, si se meten en un proceso que dura 2 años y usted tiene eso en caliente ahí, ¿qué hago como papá? Es que tengo que hacer algo. Hay otras alternativas, obviamente. Y usted me dice que no solo es la separación, ¿no? O sea, ¿qué más? Sí, pero la persona puede optar, digamos, a tratamientos de ahí, ¿cómo se llama? Privados, ¿verdad? Si tiene los medios. Si no, obviamente hay otras fuentes, digamos, a las cuales podría recurrir, ¿verdad? Para por lo menos que se vaya paliando la situación y recibir los apoyos. Por ejemplo, si tenemos... Por ejemplo, es que vuelvo a lo mismo, como que yo, no sé, vivo allá cerca de la frontera, tengo el caso, no tengo para pagar un psicólogo, no tengo para... Vuelvo a la pregunta, ¿qué hago? ¿Recurro a quién? ¿Al maestro? ¿A quién? ¿A quién recurro? Es que qué complicado. Sí. Yo pensaría en las entidades de salud, primeramente. Ese sería mi esa es la primera apoyo que debe buscar. Tal vez no necesariamente al programa como tal que estábamos hablando, ¿verdad? Pero bueno, si yo tengo que ir al hospital, yo le puedo decir que el Hospital de los Chiles no tiene programa de ofensores, pero supongo que debe tener un psicólogo, un trabajador social, no necesariamente. No tengo idea. No necesariamente. Pero digo, o sea, alguien a que como decías hace un rato, el papá pueda por lo menos recurrir en ese momento y que lo orienten de, bueno, ¿cómo manejo esta situación? Porque volvemos a lo mismo, o sea, no es lo mismo el chico que abusó del vecino y si alquilaba casa, me voy bien largo y no lo volví a ver, que el chico que abusó del hermanito al que tengo ahí siempre en la casa. Claro, y tomar tal vez, hay muchos centros educativos de formación universitaria que tienen clínicas de programas de asistencia social, entonces tal vez no venir hasta San José, estar más cerca, igual el mensaje para esas universidades de poder acercarse más a esas comunidades, ¿verdad? Y brindar este tipo de programas también, eso es muy importante. Sí, lo que estamos claros es que, o sea, a nivel de país como tal, las respuestas no sobran, ¿verdad? O sea, no es que tenemos un montón de opciones para este tema en particular, y el problema es que los datos de la Corte yo no los manejo en este momento, pero nosotros estamos manejando, no sé, sí, quizás un 300, 5%, 300. Los que llegan. Los que hemos tenido en este año, ¿verdad? 12 años, 300, casi 350 adolescentes. No me puedo imaginar cómo pueden ser las estadísticas de la Corte. Sí. Si acaso seguro llegaremos nosotros al 1%, ¿verdad? De la población en todo el país. Sí. Entonces, ¿qué está pasando con todo eso? O sea, no estamos teniendo la capacidad de resolver creo esto. Que, bueno, para bien y para mal, el Internet ha abierto muchas puertas, pero también siento que es un dinamizador de esta problemática, ¿verdad? Y va a hacerlo de manera fuerte, así que padres de familia tienen el derecho, o sea, que sus hijos no le digan que no lo tienen, no es cierto. Tienen como padres de familia el derecho de revisar lo que están viendo sus hijos en tele. El derecho y el deber. El derecho y el deber. Lo que están viendo en tele, lo que están viendo en las computadoras, lo que están enviando por los celulares. Lo que envían por los celulares, o sea, o tenemos ese derecho. Guste o no guste a sus hijos, peguen el brinco que les dé la gana, porque la verdad es que nosotros somos responsables de equiparlo. Si no, como lo he dicho 1000 veces, al final alguien en la calle pone a nuestros hijos en su lugar, pero allá no lo van a hacer con amor, allá va a ser con maltrato. Sí, el tema de prevención está en responsabilidad del adulto en casa. Así es. Muchas gracias a mis invitados, la verdad que la pasamos muy bien. Bueno, hablamos de un tema espinoso, pero esperamos que de una u otra manera a usted le quede por lo menos algunas variables en su mano para analizarlo, para tener el cuidado, y no es que estamos diciendo que sucede en todo lado, pero siempre hay que estar con el ojo abierto, ¿verdad? Que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitan este precioso país. Muchas gracias.